El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende seminacionalizar el sistema eléctrico mexicano apelando a la mala experiencia de España. Como en España no hay una empresa pública de electricidad, la factura de la luz se ha disparado absolutamente. Pero realmente el problema de España es que no tiene una empresa pública de electricidad. ¿Es eso en lo que debería fijarse México para reformar su sistema eléctrico? Veámoslo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende reformar la Constitución para otorgarle un monopolio de facto a la empresa pública de electricidad. En particular, lo que busca López Obrador es que la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública, controle el 54% de la generación eléctrica del país. Es decir, que como mucho las empresas privadas puedan generar y comercializar el otro 46% de la generación eléctrica del país. La Carta Magna, por tanto, impondría que esta empresa pública controlara al menos el 54% de la generación eléctrica en el país. ¿Y cuál es la excusa a la que se está agarrando López Obrador para justificar esta nacionalización o seminacionalización del sector eléctrico mexicano? Pues que en España la electricidad está muy cara. Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes. Según López Obrador, la electricidad en España está muy cara porque unas poquitas empresas controlan el mercado y controlan el mercado porque carecemos de una empresa pública de electricidad. Si tuviéramos una empresa pública de electricidad que se encargara de abastecer porciones significativas del mercado español, entonces, según López Obrador, la electricidad estaría muy barata. Bueno, comprobemos si esto es así. El precio de la electricidad en cualquier país europeo tiene dos componentes básicos. El primero de esos componentes es el coste de generación eléctrica. El coste de generación eléctrica es un precio que se determina en el mercado, en un mercado más o menos intervenido, pero se determina en el mercado. Y el segundo componente son todos los costes regulados que están insertos en la tarifa eléctrica. ¿Cuáles suelen ser esos costes regulados? Pues siempre, y por un lado, los peajes de transporte y distribución de electricidad. Sin transporte y sin distribución, la generación no abastece de suministro eléctrico a los usuarios finales. Pero además, en ocasiones, suelen aparecer otro tipo de costes, llamémosles de política energética, dentro de las tarifas. Por ejemplo, en España, las primas a las energías renovables. Y por último, también figuran en ese segundo componente de la tarifa regulada, los impuestos. Es decir, que una parte de la tarifa se determina en el mercado, ya digo, en un mercado más o menos regulado o más o menos intervenido, pero en el mercado, y la otra parte se determina políticamente. La reforma de la Constitución que está promoviendo López Obrador es una reforma que pretende incidir sobre el primero de estos componentes, el coste de la generación eléctrica, ese precio que en Europa se determina más o menos en el mercado. Y López Obrador dice que es necesario tener una empresa pública muy potente, una empresa pública hegemónica dentro del tramo de la generación eléctrica para conseguir abaratar esa parte de la factura. Y dice que la prueba de que la generación eléctrica privada no funciona es España, que en España el coste de generación eléctrica está disparada. Y en cambio, si en España hubiese una eléctrica pública que fuera predominante, no tendríamos el problema de encarecimiento de la electricidad que actualmente estamos experimentando. ¿Pero es esto realmente así? Bueno, en Europa ya hay otros países que tienen una compañía eléctrica pública. Es verdad que en España no existe una empresa de generación eléctrica que sea de titularidad estatal o donde el Estado sea el accionista principal, pero en otros países europeos sí. Concretamente, ¿en qué países europeos la principal generadora eléctrica del país es una empresa donde el Estado tiene la mayoría de las acciones? Pues tenemos dos países que son relativamente cercanos a España. Son dos países mediterráneos, Italia y Grecia. Hay mucha diferencia en el coste de generación
de 1 megavatio hora entre España e Italia o Grecia? Bueno, pues hoy mismo el coste de generación de 1 megavatio hora en España es de 211 euros. ¿Cuánto es en Grecia? 208 euros, es decir, esencialmente lo mismo. ¿Y cuánto es en Italia? 219,75 euros. Es decir, que en Italia, donde la principal eléctrica del país es una empresa pública, Enel, controlada mayoritariamente por el Estado, el coste de generación de electricidad es mayor al de España. Siguiendo la lógica de López Obrador, ¿qué deberíamos estar diciendo en este caso? Que tener una eléctrica pública encarece el coste de generación de electricidad y, por tanto, que la reforma que pretende impulsar López Obrador en México, consistente en extender la generación pública de electricidad hasta copar al menos el 54% del mercado, provocará un encarecimiento de la electricidad, porque ahí tenemos el caso de Italia, donde Enel, la empresa pública, es la principal generadora del país, que tiene un coste de generación del megavatio hora superior al de España, donde no existe empresa pública. Obviamente, si culpáramos del alto precio de la electricidad en Italia a que tienen una empresa pública, de electricidad que es predominante en el mercado, estaríamos haciendo demagogia. Si el precio de la electricidad se ha disparado en Italia, en Grecia, en Alemania, en Francia, en Portugal y en España, es esencialmente porque el precio internacional del gas se ha disparado y los gobiernos europeos han decidido hacer una apuesta decidida por las energías renovables, y las energías renovables necesitan, al menos de momento, como complemento indispensable para cuando no están generando electricidad, necesitan como complemento indispensable al gas. Por tanto, el sector de la generación eléctrico en Europa se ha vuelto muy dependiente del gas. Y si el gas se dispara de precio, pues evidentemente estos sistemas eléctricos europeos que por orden política, por dirección política, se han ido escorando hacia el gas, pues esos sistemas se van a encarecer, sea la titularidad de las empresas generadoras pública o privada. No tiene que ver este encarecimiento de la electricidad con si las empresas generadoras son públicas o privadas. Tiene que ver con el encarecimiento del precio internacional del gas, que afecta sobremanera a un sistema eléctrico europeo donde por legislación estatal se ha ido empujando, se ha ido sesgando ese sistema de generación hacia el gas. Y de la misma manera que sería demagogo decir que la electricidad está cara en Italia porque tienen una empresa pública predominante, es demagogo hacer lo que está haciendo López Obrador, es decir, culpar de los altos precios de la electricidad en España a la ausencia de una empresa pública predominante que maneje, que controle la mayor parte del mercado. Por consiguiente, señor López Obrador, si quiere controlar políticamente el mercado eléctrico mexicano, si aspira a multiplicar las redes clientelares de tal manera que el suministro eléctrico de millones de familias mexicanas dependan de su arbitrio, es decir, de una empresa pública que usted en última instancia controlará para proporcionar luz o para no proporcionar luz, para quitársela o para mantenérsela a millones de ciudadanos mexicanos, de tal manera que el voto pueda quedar condicionado por la prebenda que usted puede ofrecer a través de esa empresa pública de electricidad, si quiere hacer todo eso, no busque malas excusas en España. Es verdad que el mercado eléctrico español tiene muchos problemas, pero uno de sus problemas no es la falta de una empresa pública de electricidad. Se puede comprobar perfectamente cómo en otros países europeos, como Italia o como Grecia, esa empresa pública de electricidad no ha solucionado nada salvo potenciar la politización de sus mercados eléctricos. Y eso es en última instancia lo que está buscando usted con su reforma de la Constitución y su seminacionalización del mercado eléctrico, que millones de mexicanos deban darle a usted las gracias por poder encender la luz.